Y a pocos minutos de llegar el mediodía vamos a presentarles en diferido un evento organizado por el congresista Moisés Diapianto. Se trata de una ceremonia de conmemoración de los 195 años de la batalla de Junín, que, como se recordará, pues fue un episodio histórico importante por la libertad de nuestro país, al mando de don Simón Bolívar. Así que vamos a ver el desarrollo de esta importante ceremonia. Muchas gracias, muy amables, congresista Yanes Sánchez, alcalde Jorge Tejeda, alcalde provincial de Junín, de ese maravilloso provincia de Junín, amigo directivo de los residentes de Junín. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes un año más. Siempre llevo el recuerdo, mi oficina está la plaza, lo tengo en mi oficina de Huancayo, en mi oficina de Lima. Siempre a una provincia que siempre ha sido postergada por todas las autoridades nacionales, regionales, y creo que tenemos una deuda con nuestra provincia. Y en esa medida quiero dar la bienvenida a cada uno de nosotros y rindiendo homenaje, de todas formas, porque el día 13 de septiembre se celebra el 194 aniversario de la creación política del departamento Junín, creado por el libertador Simón Bolívar, por decreto de 13 de septiembre de 1825, para perpetuar la victoria del Ejército Libertador sobre las tropas españolas en la batalla del 6 de agosto de 1824, realizadas en las Pampas de Junín. Nosotros no capitulamos, nosotros sí somos heroicos. Eso nos hace diferentes a las demás regiones. Este fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas en el largo caminar hacia la independencia del Perú, el cual se inició con el desembarco de la expedición libertadora de la bahía de Paracas en la provincia de Pisco y las conferencias de Miraflores en 1820. La proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821, pero en peligro de perderse por la presencia del ejército realista. El ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, se enfrentó a los realistas liderados por el mariscal José, quien había vencido al ejército de San Martín en 1823 en las batallas de Macacona y Moquegua, casi destruyendo al ejército libertador. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encarar a los hombres. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Vosotros sois invencibles. Creo que con esta parte en la cual quisiéramos nosotros seguir hablando de Junín, solamente decirles al Perú entero y por medio de la televisión y los que nos están viendo en redes, es que este 6 de agosto tenemos que estar todos, las autoridades del país, hacer que la provincia de Junín sea el comienzo de darle el verdadero realce y sobre todo el espacio que corresponde, a crearle desarrollo, porque creo que los pueblos más alejados, si no hay una presencia política real de un gobierno nacional y regional, poco o nada va a poder hacer nuestro alcalde. Y en esa medida nosotros desde el Congreso nos ponemos a disposición de seguir trabajando hasta el último día que tengamos que estar aquí, como es nuestra forma de trabajar, luchar, a pesar de las inclemencias que estamos pasando. Creo que el Perú tiene que seguir avanzando porque los pobres necesitan trabajar y la gente humilde necesita triunfar. En esa medida, señor alcalde, tenga todo mi apoyo y creemos que juntos haremos de nuestra región diferente. Y creo que, y decirle al presidente que también estos meses tienen que estar los húsares de Junín en los cambios de guardia, porque creo que eso representa también estar al lado de nosotros. Muchas gracias. Nuestro sincero agradecimiento al congresista ingeniero Moisés Diapianto por ese compromiso de continuar trabajando por la provincia de Junín. A continuación, tenemos las palabras del ingeniero Jorge Tejeda Pucuguaranga, alcalde de la provincia de Junín. Muy buenos días con cada uno de ustedes, estimado congresista de la República,
que representa a nuestra región Junín, ingeniero Moisés Bartolomé Guía Pianto. Estimada congresista Janet Sánchez Alba, congresista que representa a nuestro país por la región Callao. Estimado profesor Fructuoso Camayo Cerrón, presidente del Club Provincial Heroica Ciudad de Junín. Son los hijos residentes que viven aquí en la ciudad de Lima. En principio, no debo dejar de agradecer fundamentalmente el apoyo decidido que se ha tenido para la elaboración y el desarrollo de este programa al congresista Moisés Guía Pianto, muy identificado con nuestra provincia de Junín, y al trabajo sumado que ha hecho el Club Provincial Heroica Ciudad de Junín. Sin la participación, sin las acciones que se hubiesen tomado a un inicio y que se han tomado en su momento, no hubiese sido posible que el día de hoy, en este momento, hubiésemos estado presentes todos aquí, haciendo el lanzamiento para lo que será la celebración del 195º aniversario de la gloriosa Batalla de Junín, que se desarrolló el 6 de agosto de 1824. También me place en esta mañana saludar la presencia del señor presidente del Comité de Gestión del Santuario Histórico de Chacamarca. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero Hugo Apomaita. Él es asesor de la congresista Sonia Echevarría Huamán. Y a ustedes, distinguidos ciudadanos, público en general, les traigo el saludo cordial de nuestra heroica provincia de Junín, tierra donde precisamente el día 6 de agosto de 1824 se desarrolló esta gloriosa batalla en las Pampas de Junín, que hace muy poco también, estimado público asistente, fue reconocido como Patrimonio Histórico de la Nación, el sitio de batalla, que también ha sido un trabajo bastante arduo por parte de las autoridades locales, congresistas de la República, los miembros del Comité de Gestión y ciudadanos de la provincia de Junín. En ese sentido, la batalla de Junín es una efeméride bastante importante, porque cuando José de San Martín proclama la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, no es que cuando se proclama esa independencia los realistas abandonan inmediatamente y nos dejan libres, sino que ellos se resistieron a ese grito libertario de nuestra patria y de toda América. Y por eso es de que en 1824 todavía estaban presentes las huestes realistas. Y la victoria de Junín precisamente sella la independencia del Perú y de toda América. Por eso es de que debemos darle bastante valor, debemos darle el realce y debemos revalorar esta gesta heroica por la cual nos sentimos muy orgullosos todos nosotros quienes vivimos en esta parte del Perú. Y no solamente es la fiesta de Junín, no solamente es la fiesta de la región Junín, es la fiesta del Perú, porque esa batalla nos ayudó a consolidar la independencia nacional. Entonces, ¿cómo era posible que había un descuido de parte del gobierno central? No se le estaba dando la prestancia, la atención. Y bueno, eso se entendió, gracias congresista Moisés Guía Pianto, en esta oportunidad para el desarrollo de este evento, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Junín, con el Club Provincial Heroica Ciudad de Junín, se trabajó de manera conjunta, y yo agradezco y hay que reconocer por su esfuerzo, su dedicación, a todos los hijos, a todos los socios que pertenecen al Club Provincial Heroica Ciudad de Junín, que han puesto ese interés, su dedicación y su trabajo para que de esta forma se desarrolle este evento. Y hay que reconocer esa acción loable. Entonces, yo de antemano, estimada congresista Janet Sánchez, que es un privilegio que usted nos acompañe en esta mañana, señor presidente del club también, por su intermedio de ustedes, permítanme también hacer
extensivo esa cordial invitación para juntos rendirle un homenaje a nuestra patria, porque la batalla de Junín, como vuelvo a repetir, es una de las gestas que ha sido admirado en su momento en América y en Europa también. ¿Por qué? Porque esencialmente esta batalla, que a un inicio se veía como una derrota, pero gracias a la acción heroica en ese entonces del mayor José Andrés Errázuriz Esteves, de una oportunidad propicia para que una orden de retirada lo convierta en un ataque. Y eso hace de que esa batalla se convierta en un triunfo. Y la victoria de Junín se debe principalmente a la acción audaz de este gran hombre, de José Andrés Errázuriz, que era parte de la caballería de los húsares del Perú en aquel momento, ¿no? El ayudante de Manuel Isidoro Suárez. Y entonces, gracias a esa acción, ¿no?, se convierte, digamos, en una victoria. Y nosotros, desde el pueblo generoso y heroico de Junín, lo que queremos es de que el Perú, que en este momento vive una circunstancia un poco complicada, queremos de que esta situación pueda revertirse, ¿no? Y de tal forma que hoy en día la lucha es para que haya desarrollo. El congresista lo manifestó muy bien. La provincia de Junín, de las 9 provincias que tiene la región Junín, es la provincia que menos apoyo ha recibido por parte de su gobierno regional. En todos los gobiernos regionales de turno que estuvieron presentes ahí al mando. Del mismo gobierno central también. Entonces esto llama a la reflexión de que no debemos olvidar y que más bien el espíritu descentralista que debe de tener el país precisamente debe fijarse y debe ver esos rincones, esos lados, esos territorios y esos espacios bastante olvidados, ¿no? Entonces yo les agradezco a cada uno de ustedes por su presencia y los esperamos. Somos una provincia pequeña, pero tenemos un gran corazón, un gran aprecio a todo el pueblo peruano, y el día 6 de agosto los esperamos a todos a celebrar juntos los 195 años de la gloriosa batalla de Junín en las mismas pampas de Chacamarca. Muchísimas gracias. Acto seguido, dando inicio ya a este ciclo de conferencias, tendremos las palabras a cargo del capitán de Caballería Ejército Peruano e historiador Luis Carlos Rivas Plata Molina, quien estará tratando el tema la batalla de Junín y su impacto histórico y social. Recibámoslo pues con un fuerte voto de aplauso. Muchas gracias. Es para mí un honor encontrarme el día de hoy brindando esta conferencia en este auditorium que lleva un nombre tan simbólico para un soldado, ¿no? Héroes de la democracia. Es también mi deber aclarar que no soy historiador, sí soy oficial del ejército, también un investigador autodidacta, pero no historiador. Como científico social, es necesario para mí aclarar que para entender bien el hecho bélico relacionado con la batalla de Junín, a veces va a ser necesario brindar por senderos de lo controversial, sobre todo a referirnos a aspectos personales que motivaron las propias decisiones y las personalidades de los genios militares que aquí actuaron y que finalmente otorgaron la libertad a toda América. Es necesario para nosotros entender que estos actores principales, hoy héroes, tales son el general don José San Martín y el propio Simón Bolívar, en su tiempo fueron también seres humanos de carne y hueso, con virtudes, defectos y ambiciones, cuyas decisiones nos han otorgado el Estado de Derecho que hoy vivimos. Dicho esto, y para remontarnos a los propios antecedentes de la batalla de Junín, vamos a encontrar de una manera muy sorpresiva
que para definir el propio valor táctico operacional de esta zona geográfica donde actualmente se encuentra el departamento de Junín, vamos a tener que remontarnos a épocas relacionadas incluso al periodo de conquista. El autor del Busto de Uturburu, en ambos libros, La conquista del Perú y Pizarro, expone de una manera muy ágil, sobre todo desde el punto de vista incaico y español al mismo tiempo, cuál era la perspectiva operacional que representaba la posesión de la Sierra Central en esa época. Hace alusión incluso a los esfuerzos por el entonces primer Inca rebelde Vilcabamba, Manco Inca, al enfrentar una coalición huanca y española en los territorios que hoy en día son Jauja. Otro aspecto muy importante para definir el valor táctico operacional que tiene esta zona de nuestro territorio, también linda por el lado administrativo, puesto que después de este periodo de conquista, la zona de la Sierra Central adquirió un valor muy importante al conformarse las propias intendencias virreinales en base a lo que fue el sistema administrativo del Tahuantinsuyo, siendo muy hábiles en emplear el propio Capañán y los caminos secundarios que llevaban a los puntos de abastecimiento necesarios para sostener este vasto territorio apenas conquistado. Otro aspecto muy importante también para mencionar, y para pasar directamente a los antecedentes de la batalla, es que el proceso de independencia debe entenderse no como un suceso específico, como bien lo ha dicho el señor alcalde del departamento de Junín, sino que se trata más bien de un proceso que inicia de manera ideológica, no con la rebelión de Tupac Amaru, sino con la publicación de un libro llamado Carta a los Españoles Americanos, en la cual Vizcardo y Guzmán de manera póstuma, lo redacta él en francés, presuntamente en los años siguientes a la Revolución Francesa, se dirige a los criollos mestizos del Perú con la finalidad de instaurar e iniciar lo que posteriormente vendría a ser un sentimiento patriótico. Este sentimiento patriótico que originalmente dio inicio a la rebelión del Cusco de 1814 y finalmente terminó ayudando a concretar la idea de patria para la llegada de don José de San Martín. También es necesario mencionar que durante el proceso de independencia, específicamente en el desarrollo de la batalla de Junín y Ayacucho, el departamento de Junín no existía como tal, sino más bien había preexistido lo que había sido la intendencia de Tarma, y ya después una de las últimas disposiciones del entonces y efímero presidente Torre Tagle crea el departamento de Huánuco en base a lo que fue el departamento de Huaylas, Tarma. Entonces, geopolíticamente la entidad de Junín no existió hasta después de 1825, culminado el proceso de independencia, y existió finalmente en base a lo que era el departamento de Huánuco, originalmente intendencia de Tarma y de Huaylas, ¿no? Huaylas hoy Ancash. Dicho esto, vamos a remontarnos a los propios antecedentes de la batalla. Tenemos que diferenciar estos antecedentes en tres grandes grupos, o en tres periodos históricos muy importantes. El primero lo voy a mencionar, siguiente diapositiva por favor. Ya, el primero lo voy a tomar en cuenta como el protectorado, quiere decir la acción de don José San Martín durante su permanencia en el Perú. El segundo, un proceso de transformación política que tiene distintos protagonistas. Y el tercero, el proceso de la dictadura que tuvimos finalmente en los meses previos a las victorias de Junín y Ayacucho. Para remontarnos al protectorado, tenemos que ubicarnos cronológicamente en septiembre de 1820. Después del desembarco de Paracas, don José San Martín no inició actividades militares de manera inmediata, sino que inició un conjunto de conversaciones llamadas las conversaciones de Miraflores, sostenidas en ese entonces con el virrey Pezuela, con la finalidad de manifestar una actitud de poca ofensiva militar y más bien de mucha diplomacia, con la finalidad de establecer lo que eventualmente vendría a ser una monarquía peruana. Tiene la intención de traer un príncipe Borbón de Europa y crear el propio reino del Perú. Estas conversaciones no prosperaron y se inició las primeras operaciones militares que fueron todo un éxito, llevadas a cabo entre el 4 de octubre y el 21 de octubre de 1820 en Ica, ¿no?
Este periodo muy corto inicial estuvo a cargo del general Álvarez de Arenales y tuvo como finalidad o como característica primordial una alta tasa de deserción en tropas realistas. Tenemos que entender en este punto de la historia que el ejército realista, muy por el contrario de lo que muchos puedan pensar, estaba constituido generalmente por tropas quechohablantes, inclusive mestizos, muy pocos ibéricos, no es más, la oficialidad estaba constituida aproximadamente un 80% por oficiales de procedencia criolla. Esto a partir de las propias iniciativas de Abascal, que a partir de 1806 comenzó a crear lo que vendría a ser el primer ejército realista del Perú. Es en este contexto que alrededor del 21 de octubre se crea la primera bandera del Perú después de una serie de enfrentamientos, y sucede un hecho muy trascendente desde el punto de vista militar, porque se crean dos unidades básicas en torno a las cuales al año siguiente se vendría a conformar la Legión Peruana de la Guardia, que fue el protagonista principal de las batallas de Junín y Ayacucho. Estos son el Escuadrón de Auxiliares de Ica y en ese entonces Batallón Leales del Perú, en los meses posteriores Leales de Jauja. Estas dos unidades, integradas por montoneros, reservistas, personas voluntarias del propio departamento de Ica y alrededores, tuvieron un valor preponderante al momento de la marcha del propio Arenales hacia la Sierra del Perú a fines de octubre de 1820, cruzando en su recorrido territorios de Huamanga, Tarma y Jauja, obteniendo victorias significativas, mediante las cuales renombra este original Batallón Leales del Perú como Batallón de Leales de Jauja. Es a partir de este batallón que al año siguiente se crea el Cuerpo de Infantería de la Legión Peruana de la Guardia. Tenemos también que entender que al momento de la creación de la Legión Peruana de la Guardia, el asunto de crear un cuerpo de ejército no era de la noche a la mañana, tenía que preexistir una fuerza militar dotada de equipamiento, entrenamiento y sobre todo experiencia en combate. Quiere decir que la masa humana en torno a la cual se conformó este primer cuerpo del ejército tuvo su asidero en Ica y tuvo su prueba de fuego y entrenamiento en las tierras de Jauja. Es a partir de este punto que se llega a noviembre de 1820 y se declara por primera vez la independencia del Perú en Huaura. Este es un hecho muy conocido por el gran impacto que tuvo, sobre todo en las tropas realistas. A partir de este suceso específico es que se da inicio a lo que la historia conoce como el motín de Asnapuquio, en lo cual las tropas realistas, específicamente la alta oficialidad, exige la deposición del entonces virrey Pezuela para que finalmente el 29 de enero del año siguiente, 1821, ocupe este cargo el entonces virrey La Serna, dando inicio a una secuencia de sucesos que vamos a llamar las conferencias de Punchauca, mediante las cuales el libertador don José de San Martín inicia, o mejor dicho, continúa las propias conversaciones que originalmente se realizaron en Miraflores, con la finalidad nuevamente de establecer una monarquía en el Perú. Este hecho y esta actitud poco ofensiva del general ya comenzaba a despertar cierta zozobra y cierto descontento en la oficialidad de la tropa libertaria, sobre todo en el general Álvarez de Arenales y el propio Lord Cochrane, ¿no? Es a partir de estas conferencias de Punchauca que se obtiene un armisticio declarado hasta el 20 de junio del mismo año. 15 días antes de cumplir esta fecha, el virrey La Serna, por su propia seguridad, abandona Lima, seguido de su primer general Canterac. Es así que al mes siguiente, la aristocracia limeña, emprendida o comprometida con este proceso de independencia, invita a don José San Martín a declarar por primera vez la independencia en Lima el 28 de julio de 1821, definiendo dos sectores militares bien establecidos en lo que entonces era el Virreinato del Perú. Tanto el norte como el centro, parte de la Sierra Central, dominada por las tropas patriotas, y el sur del Perú, sobre todo la Sierra Central, parte de ella, y la Sierra Sur del Perú, dominada por tropas realistas, ¿no? Esta división, se puede decir, geopolítica de área de operaciones, se mantiene prácticamente hasta la capitulación de Ayacucho, con ciertas variaciones, ¿no?
Lo que sucede a partir de la declaración de la independencia, que viene a ser la cúspide de la permanencia de don José de San Martín en el Perú, es una serie de sucesos más diplomáticos que militares, entre los que resalta la creación de la propia Legión Peruana de la Guardia, como lo mencioné, en base a este batallón de leales de Jauja y el escuadrón de auxiliares de Ica, creados el año anterior, la creación del himno nacional y los primeros indicios de la voluntad de crear lo que al año siguiente sería el primer Congreso Constituyente del Perú. En el aspecto militar, don José San Martín en este periodo es que recibe la mayor cantidad de críticas en su gestión como protector por dos sucesos específicos. El primero, una marcha prácticamente autorizada por el propio San Martín, en el cual Canterac cruza el territorio limeño para dirigirse al Real Felipe, recibiendo incluso los ruegos de sus propios generales para emprender una acción ofensiva, ante lo que el general San Martín se niega porque aún estaba determinado a conseguir por medio de armisticio y de acuerdo con el propio virrey la creación de esta monarquía peruana. El segundo suceso muy importante se suscita ya en mayo de 1822, con lo que conocemos como la batalla de Ica o la batalla de Machacona, en la cual las tropas realistas masacran un contingente de tropas libertarias precisamente por esta inacción ofensiva. Este hecho ocasiona, entre otras cosas, que Lord Cochrane decida abandonar la causa libertaria, partiendo del Callao, cobrándose en pertrechos los sueldos de guerra de su propia tropa para nunca más regresar al Perú. Esta cadena de sucesos, sumados incluso a sucesos de la vida personal del propio don José San Martín, comunicaciones que mantenía con sus familiares aún en Buenos Aires, en los cuales le informaban que su mujer estaba bastante enferma, sumado esto también a problemas de salud que, valga la verdad, no se ha comprobado todavía, que aquejaban al entonces general don José San Martín a partir de la batalla de Chacabuco, que tenía mucho que ver con problemas estomacales, los cuales eran hábilmente tratados con opio, ocasionaron que el general don José San Martín toma la decisión a partir de junio de 1822 de dar inicio a lo que nosotros conoceremos como la entrevista de Guayaquil, en la cual prácticamente cede esta causa independentista a la corriente libertadora del norte liderada por el general Simón Bolívar. Es a partir de este suceso histórico que vamos a pasar al segundo punto de los antecedentes previos a la batalla de Junín, que son muy necesarios para entender el contexto político y militar que se vivía en la época. Porque si es que nos seguimos netamente a la batalla, quizás no vamos a entender el verdadero impacto y lo que realmente representaba para el Perú en ese momento. Luego de esta entrevista de Guayaquil, Simón Bolívar destina al Perú un contingente de 3.000 soldados de Gran Colombia al mando de un general llamado Juan Paz del Castillo. Este general había tenido las indicaciones del propio Bolívar de no entrar en combate a menos que él le dé la propia orden, ¿no? Uno de los primeros sucesos siguientes fue la conformación del Congreso Constituyente en el Perú a partir de septiembre de 1822, seguida por una de las primeras disposiciones de este Congreso Constituyente de crear lo que nosotros conoceremos como la Junta Gubernativa. Esta Junta Gubernativa, que tenía potestades similares a la de un poder ejecutivo, como una de sus primeras disposiciones ordena el inicio de lo que conoceremos como la primera campaña de puertos intermedios, llevada a cabo entre octubre de 1822 y enero de 1823. Es a partir de este momento en el cual esta primera campaña de puertos intermedios, al parecer de muchos historiadores y del propio disertador, estaba condenada al fracaso desde un inicio, precisamente porque la operación ofensiva destinada en el planeamiento para finalmente concretar una eventual victoria sobre las tropas realistas estaba destinada, por lo menos en la planificación, a llevarse a cabo mediante una movilización del general Arenales al mando de distintas tropas, entre las cuales también se encontraban estas tropas gran colombianas, y que no pudo llevarse a cabo precisamente porque el general enviado por Simón Bolívar se negó a entrar en combate aduciendo que sus tropas no estaban bien provistas logísticamente. Este suceso ocasionó que esta primera campaña de puertos intermedios no concluya en el éxito esperado y sobre todo creó la necesidad de que Gran Colombia participe en este proceso de independencia que ya se hacía tan necesario para nosotros.
Lo siguiente que acontece a partir de esta fatídica primera campaña de puertos intermedios es una especie de operación psicológica llevada a cabo por las propias tropas realistas, en las cuales incentivan al Congreso y a las tropas libertarias para abandonar esta causa